materia de orden público, Juan Roberto, en esta Semana Santa. Una situación de orden público que estuvo además adobada por un anuncio del gobierno, y cuando digo adobada no es por hacer chistes, sino adobada para mal, y para mal por la cantidad de inquietudes que generó un decreto del gobierno en el que ordena suspender operaciones militares y policiales contra las disidencias de alias Calarcá. Pero esto contrasta, María Camila, oyentes y televidentes, con la ofensiva grande que hay contra las otras disidencias, las de alias Mordisco. Sí, señor, esto dice el gobierno es para que se haga la paz, porque ven en las disidencias de alias Calarcá una mayor voluntad de desarme. Entonces este decreto lo que establece es un cese de cierta manera para que este grupo se reagrupe y se organice y se encamine a la desmovilización de aquí al 18 de mayo. Pero aclara el ministro de la Defensa, puntualmente lo hizo el general Pedro Sánchez a través de su cuenta de X, Juan Roberto, y lo hizo con Noticias Caracol también, asegurando que no se van a suspender las operaciones contra Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, entre otros, que esas operaciones continúan. Sí, y de hecho en derecho, digamos, en justicia, sí les han dado golpes a esas disidencias. Esta semana me reportaba el director de la policía, el general Triana, la caída de alias Robledo, un hombre clave de Mordisco. Y lo que nos dicen fuentes cercanas a la inteligencia de la policía y del ejército es que lo tienen cercado. Vamos a ver si es así, que le están pisando los talones. A las 10 de la mañana, 13 minutos, tratamos con nuestros oyentes y televidentes de entender un poco de qué estamos hablando en este muy complejo mapa que se dibuja en Colombia por cuenta de la situación de orden público. Hoy bien lo decían los dos periódicos más importantes del país, El Tiempo y El Espectador, dedican a hablar del tema del conflicto. El Espectador a decir, como lo dijo el general Sánchez, el ministro de Defensa, la paz no se mendiga. Y El Tiempo, en su editorial, a hablar de que en el Catatumbo nada se ha solucionado después de 3 meses de esa embestida de los grupos armados. El profesor Luis Fernando Trejos es docente de la Universidad del Norte, especialista en conflicto. Con él hablamos, recuerdo, profesor Trejos, feliz domingo, feliz semana, feliz domingo de resurrección, gracias por acompañarnos. Y recuerdo que con usted hablamos hace tal vez unas 3-4 semanas sobre lo que estaba pasando en el Catatumbo, en el Cauca, en otras regiones del país, y el panorama parece no haber cambiado. En su concepto, muy buenos días, profesor, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué se puede estar incubando? O mejor, ¿qué puede no estar ocurriendo? Buenos días. Muy buenos días, Juan. Un saludo para ti, para María, para la mesa de trabajo y toda la audiencia de este programa. Bueno, lo que estamos viendo es un cambio significativo en cuanto a la actitud del Estado y de la fuerza pública. Pasamos... Sí, profesor, ¿nos escucha? Aló, sí. Pasamos de una actitud que estaba muy mediada por los ceses al fuego y que tenían, digamos, la operatividad de la fuerza pública en fuego bajo, a una acción ofensiva nacional muy agresiva en contra de estos grupos. De hecho, Juan, yo sostengo la hipótesis de que el recurso del terrorismo que está utilizando la disidencia de Mordisco, especialmente en el Cauca y en el Huila, se debe precisamente a la presión militar que están sintiendo hoy en todas sus zonas de retaguardia, pero especialmente en los territorios en los cuales están administrando rentas ilegales. Y es muy posible que lo que veamos es un escalamiento de la guerra de aquí hacia mitad de año, en la medida en que la fuerza pública va a seguir penetrando estos territorios, va a seguir golpeando estas estructuras de manera sistemática, y lo único que les va a quedar como recurso para tratar de frenar el avance estatal en esos territorios, y es un avance estatal en clave militar, va a ser el terrorismo y los golpes de mano. Yo sí creo que el trabajo que está haciendo el ministro Sánchez está dando unos resultados muy efectivos en cuanto no solo a capturas, neutralizaciones, entiéndase que miembros de estas organizaciones que han sido dados de baja o que se han entregado a la fuerza pública, sino que también los están golpeando logística y económicamente. Ahí creo que también hay que hacer una explicación breve de lo que está pasando con la disidencia de Calarcá. Yo creo que esto
estas decisiones que van hacia adelante y hacia atrás hacen parte de una improvisación que ha rodeado a la paz total, porque se anuncia primero que no se va a renovar o a prorrogar el cese al fuego, pero después nos dicen que en un mes sí, y pareciera que en este caso lo que está buscando el gobierno es acelerar la negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, que es la estructura que dirige Calarcá Córdoba, y lo que les está dando es como un plazo de un mes para que concentren sus fuerzas en dos territorios particulares, ¿no? En el Magdalena Medio, y pareciera que es el Catatumbo en torno a lo que quedó del Frente 33, y también mover el resto de su tropa hacia los llanos del Yarí y concentrarlos en esa zona para rápidamente avanzar en la consecución de acuerdos y en la desmovilización del grupo. Eso es lo que se lee entre líneas en el decreto presidencial. Lo que nos toca esperar es este mes a ver si realmente este grupo va a demostrar o evidenciar una voluntad real de negociar el fin de su guerra, o que por el contrario, como hicieron otros como el ELN, van a utilizar estos plazos que les da el gobierno para tratar de fortalecerse y reconfigurarse militarmente. Profesor Trejos, como usted dice, vamos por partes, y son dos caras de una misma moneda, de un mismo conflicto. La primera, la de la ofensiva contra las disidencias de Mordisco. Y usted dice, se va a recrudecer el conflicto. Ahí el gran problema es para las poblaciones y para las regiones golpeadas por esa guerra, en los lugares donde operan estas disidencias de Mordisco, pero a la vez está de por medio la gigantesca ofensiva que sabemos está en su contra. Ahí ese equilibrio de la guerra, ¿cómo puede terminar rompiéndose? Pues lo que uno esperaría, Juan, digamos que esto hay que entenderlo dentro de una lógica normal de un Estado y un gobierno que tienen la obligación de cumplir la Constitución, y en este caso es garantizarnos la vida, bienes y honra a todos los ciudadanos colombianos. O sea, esto hace parte de la dinámica de la seguridad y la defensa nacional. Lo que estamos viendo es que uno esperaría que el Estado anticipara las eventuales reacciones de estos grupos ante su actitud ofensiva. Pero también una característica del terrorismo, Juan, es que es impredecible, es muy difícil anticipar el terrorismo, y más con este tipo de organizaciones que están muy degradadas, que no tienen, digamos, mayor nivel de contenido político y que tampoco cuentan con una gran capacidad militar, como en su momento lo tuvieron otras organizaciones armadas que operaron en Colombia. Pero sí esperaríamos que se anticipen estos hechos, y cada vez que el Estado y la fuerza pública golpeen fuertemente una organización en un punto, tratar de leer dónde serían o anticipar dónde serían las reacciones. Yo creo que eso que vimos en La Plata Huila lo que buscaba precisamente era quitarle presión a las acciones militares que se están desarrollando en las fronteras entre los departamentos de Putumayo y Caquetá, y que tienen cercado a Iván Mordisco. Es decir, pareciera que las disidencias están tratando de quitarle presión a Mordisco, abriendo otros frentes de batalla, tratando de que la fuerza pública se diluya en varios escenarios, ¿no? Pero esto, como te digo, es normal dentro de la guerra y era previsible en la medida en que ellos no tienen más capacidad militar que solo recurrir a este tipo de acciones. En este caso creo yo, Juan, que innegablemente hay que hacer tres cosas. Lo primero es solidarizarse con las víctimas, no arropar a las víctimas. Lo segundo es rechazar públicamente todo este tipo de acciones terroristas, es decir, esto no tiene ningún tipo de justificación. Y tercero es seguir apoyando a la institucionalidad. Vemos que en 3 meses los resultados en comparación con el año anterior casi que doble, o sea, casi que llegan doblan las acciones ofensivas y los resultados. Si esto se mantiene así, creería yo que hacia el segundo semestre vamos a tener a unas organizaciones criminales mucho más diezmadas, y quizás ahora sí con una voluntad real de aproximarse a escenarios de negociación o sometimiento, ¿no? Sí, y es que, profesor Trejos, esa guerra frontal del Estado es con Mordisco, pero al otro lado está alias Calarcá, que la Fundación Pares
Paz y Reconciliación dice es un hombre del cual no se tiene mucha información, y este sería su segundo intento, porque él ya lo intentó en el acuerdo de paz pasado, el del 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, y hoy se ve nuevamente en esta situación. ¿Cómo afecta esto a la población? ¿Dónde opera este hombre alias Calarcá? Digamos que Calarcá coordina a una serie de estructuras que tienen una presencia, digamos, predominante en el Catatumbo, en Arauca, en parte del Meta, Caquetá, y tendrían llegada hasta el Putumayo, ¿no? Estos serían como, y pasando también por el Huila, es como todo un corredor que estaría concentrado en la Orinoquía y la Amazonía colombiana y una parte de la frontera con Venezuela. Este movimiento disidente ha tenido unos avances en su mesa de negociación y pareciera que eso es lo que el gobierno está tratando de preservar, pero exigiéndoles ahora sí que esto se acelere y se dinamice, ¿no? Y cómo se acelera es concentrando sus tropas para poder avanzar hacia escenarios que todavía no se han hablado en la mesa, pero que uno creería que sí o sí tienen que desembocar en el desarme y desmovilización de esas estructuras. Pero también quedan unos vacíos y unas preguntas por responder que son muy importantes, y en este sentido, como tú lo señala María, ¿qué va a pasar en temas de justicia? Es decir, ¿ante qué tribunal? Eso le iba a preguntar, profesor Tregos. ¿Qué vamos a repetir de lo que pasó con las FARC? Es que aquí hay unos vacíos importantes en la medida en que primero los que son rearmados, es decir, las personas que suscribieron el acuerdo de paz de 2016 y después vuelven a las armas, ellos no pueden nuevamente vincularse a procesos de justicia transicional y por ende tendrían que ir a la justicia ordinaria. Y queda también el vacío entonces es del universo de combatientes, que digamos, porque también hay nuevos reclutamientos, estas personas ¿a qué justicia van a ir? Hoy lo que vemos es que la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, está desbordada de trabajo, tiene muchos macrocasos. De hecho, una de las críticas que se le hace de manera reiterada es la demora que han tenido en hacer públicas las primeras sanciones, especialmente en contra de los altos mandos de la FARC. Y si esta jurisdicción, que está bastante colapsada de trabajo, ahora se le va a colgar un nuevo proceso o nuevos miembros de otras organizaciones, no sabemos cuándo terminaría esto. Pero eso yo sí creo que sería importante para el país y también para el gobierno empezar a dar claridad sobre cuál va a ser el tratamiento judicial que se le va a dar a estas personas y qué va a pasar con las víctimas de este grupo particular, porque hay que tener en cuenta que son grupos que han reclutado a menores y siguen reclutando a menores, que extorsionan, que asesinan no solo a miembros de fuerza pública, sino también a ciudadanos del común, que han desplazado, que han confinado. Es decir, ahí hay unas violaciones graves al DIH, unas infracciones importantes, y no sabemos eso a dónde va a parar. Y lo otro es que también, si bien se han firmado muchos acuerdos, es posible que ante la multiplicidad de mesas y de escenarios de negociación, los ciudadanos no sepamos bien qué es lo que se está negociando en esa mesa en particular. Es decir, ¿a qué se va a comprometer el Estado con esos grupos, con ese grupo particular, y ese grupo a qué se compromete con el Estado, más teniendo en cuenta que mucho de lo que están pidiendo hoy ya se negoció en el 2016 con la administración Santos, y que lo más lógico y viable sería fortalecer lo que ya está, acelerar la implementación de lo ya firmado y no volver a comprometerse con nuevas cosas cuando el Estado ya demostró que no fue capaz de cumplir con todo lo que se comprometió en el pasado. Y me quedo con la frase del ministro de Defensa que hoy reproduce el editorial del Espectador: la paz no se mendiga, haciendo alusión a la ofensiva contra el otro grupo, contra alias Mordisco. Profesor Tregos, qué enredo, la verdad que enredo, porque al final del camino lo que queda es la gente en las regiones donde operan estos grupos criminales sufriendo por esas embestidas terroristas, sufriendo por esas situaciones tan dolorosas y sufriendo sobre todo por la incertidumbre de saber qué va a pasar. Le mando un abrazo y muchas gracias.
No, siempre a la orden, Juan, y también a María. Chao. Luis Fernando Trejos, experto, docente universitario, experto en temas de conflicto, hablando de este tema del cual habló en las últimas horas el ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Lo hizo con Pablo Arango de Noticias Caracol en vivo. Ahí explicó algunos alcances tanto de ese decreto donde suspende María Camila esas operaciones contra las disidencias de Calarcá, pero también habló de la ofensiva contra las disidencias de Mordisco. ¡Qué enredo! ¡Qué enredo! Pero este hombre, que es el que responde por ese tema, habló así en Noticias Caracol en vivo en las últimas horas. Iván Mordisco, la información de inteligencia es que no está muerto y que nuestras acciones ofensivas se mantienen al respecto. ¿Cuál es la principal hipótesis de este ataque que deja 2 personas fallecidas y más de 30 heridos allí en el municipio de La Plata, en el Huila? La hipótesis es que frente a todos los actos que hemos hecho como Estado, en los cuales nosotros hemos neutralizado ya 1.250 integrantes de los grupos armados organizados, ya sea el ELN, de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo, donde buscan afectar a uno, pero aterrorizar a muchos. Y en este caso, pues, hirieron a 33 personas, 2 de ellas murieron, 10 menores quedaron heridos y otros 21 adultos también quedaron heridos. Es decir, son retaliaciones de estas disidencias frente a las operaciones que ustedes están adelantando. Usted lo ha resumido mejor. Son retaliaciones, pero retaliaciones terroristas. Y además, y detrás de esto nos preocupa algo, que es una tragedia de cómo están no solamente afectando a nuestra población, porque es que han asesinado a población civil. Y me indigna que muchos no se indignen por eso. ¿Pero está fallando la inteligencia del Estado, del Ejército Nacional, de la Fuerza Pública? No, en mi concepto no. Pero si usted mira la historia, vemos que atentados terroristas han ocurrido también en Semana Santa. Si usted mira la historia, es un conflicto que lleva 60 años. Entonces, si usted mira la historia, uno podría concluir que hemos tenido eventos más dolorosos, más tristes. Y no podemos decir entonces que netamente que falló la inteligencia. Usted, cuando me da la respuesta, me remonta a la historia, pero también usted, ministro, es el encargado de la seguridad en el país. Por eso vuelvo y le hago la pregunta: ¿qué van a hacer ustedes como autoridad y usted como ministro para garantizar la seguridad de los colombianos? Primero, en la parte de inteligencia, que la comunidad, que la gente nos ayude con información. Por favor, comuníquense al 147, al 165, para que nos suministren información. Es el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, diciendo que el gobierno y las fuerzas militares no van a renunciar en la persecución a estas disidencias. Pero también él dice de algo que lo que mencionábamos acá, lo que sufren las comunidades en las regiones afectadas por el terrorismo. Por eso dice el ministro que de la mano de la inteligencia, lo más importante en estos momentos, Juan Roberto, es la colaboración de la ciudadanía para que den información de lo que saben, porque dice que muchos, incluso alcaldes, están llenos de temor de denunciar por lo que ha pasado en el pasado, pero dice que esta época es distinta, que ahora la fuerza pública sí está combatiendo a los criminales. Dice que hay un cambio en la estrategia en la cual invita a confiar a la ciudadanía. Y da un dato, Juan Roberto, dice que la inteligencia pudo haber fallado en La Plata, Huila, pero que han prevenido o han evitado más bien más de 49 atentados en los últimos días. Sin duda la labor de la fuerza pública siempre hay que destacarla, pero también hay que reconocer que el miedo de la gente es latente. 10 de la mañana, 30 minutos, estamos en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando